por Paul David Tripp. Capítulo 8. Autoridad. Principio. Uno de los asuntos fundamentales del corazón en la vida de cada niño es la autoridad. Enseñarles y modelarles la belleza y la protección de la autoridad es fundamental para la buena crianza. Ella estaba llorando mientras hablaba conmigo. Su frustración y desesperanza se reflejaban en su rostro. Acudió a mí durante el receso de unas conferencias sobre paternidad. Estaba determinada a hablar conmigo y parecía que nada la detendría. Ella me dijo, vine este fin de semana porque tenía que hablar con usted. Ustedes hacen que la crianza de los hijos parezca sencilla, con todas sus historias y todos sus principios, pero no es fácil. Tengo un hijo de 4 años de edad y no puedo controlarlo. No hay nada que pueda hacer o decir para que me obedezca. Y se levantó mi voz y digo, no, él hace una rabieta, no se detiene hasta que finalmente le doy lo que quiere. En lugar de que yo lo críe a él, siento que él me está controlando. Sé que es incorrecto, pero cada mañana sufro cuando él se despierta y no puedo esperar para que sea de noche y vaya a la cama. Durante el día todo es una batalla tras otra, nada es fácil ni agotable. La novedad ahora es que al menor indicio de que le diré no, él me golpea. Sé que solo tiene 4 años, pero realmente me, me ha lastimado un par de veces. Estoy al límite de mis fuerzas, no sé qué más hacer. ¿Cómo podrías no compadecerte de esta pobre, agotada, desanimada y frustrada madre? ¿Cómo podrías no estar de acuerdo con ella en que son horribles las batallas con un hijo al que amas e intentas ayudar? Pero quiero que te detengas y consideres una frase. Tengo un hijo de 4 años de edad y no puedo controlarlo. ¿4 años y ya está fuera de control? 4 años y ya sabe qué hacer para obtener lo que desea. 4 años y ha provocado que una mujer de 32 años llegue al límite de sus fuerzas. 4 años y su ira penetra en el corazón de una madre de 32 años. 4 años de edad y él establece el estándar moral y condiciona las relaciones en el hogar. 4 años y su madre teme pasar otro día con él. 4 años y ve a su madre como un adversario, no una ayudadora cariñosa puesta en su vida por un Dios amoroso. 4 años y él percibe la autoridad como algo maligno contra el que debe luchar a cada paso. Ahora bien, como probablemente comprenderás, no pude darle a esa madre las cosas específicas que ella esperaba, porque para poder hacerlo, tendría que formular muchas preguntas que me ayudarán a comprender cómo las cosas llegaron a este punto. Pero quiero examinar contigo la importancia del asunto que estaba en el centro de este problema entre la madre agotada y el hijo iracundo. Asunto central. Lo que está sucediendo con esta madre y su hijo es algo más profundo que un mero momento de falta de respeto, más profundo que un episodio desafiante y su negación a obedecer. Todas estas tristes situaciones tienen como fundamento un significativo asunto del corazón, la autoridad. Podríamos argumentar que si no tratamos con este asunto fundamental del corazón, todas las buenas cosas que buscas realizar como la herramienta de Dios en la vida de tus hijos no funcionarán. Para comenzar, es importante siempre recordar que como padre nunca estás lidiando solo con las palabras y las acciones de tus hijos. Estás lidiando con la cosa estás lidiando con la cosa que moldea, dirige y controla el comportamiento de tus hijos, su corazón. Hablaré mucho más de este tema en el próximo capítulo. No hay un asunto más importante para el corazón de un niño que el asunto de la autoridad. Tu hijo debe aprender desde temprana edad que ha nacido en un mundo de autoridad y que ellos no son dicha autoridad. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la sumisión a la autoridad no es natural en el pecador. El pecado provoca que querramos hacer las cosas a nuestra manera. El pecado causa que establezcamos nuestras propias reglas. El pecado no convence de que sabemos más que los demás. El pecado provoca que yo haga lo que quiero y que lo haga a mi manera. El pecado hace que me resista
a que alguien me diga qué hacer. El pecado realmente me sumerge en el centro de mi mundo, justo el lugar en donde no debo estar porque es el lugar para Dios y solo para Él. Todo esto significa que los niños vienen al mundo como pequeños soberanos. Esa batalla que tienes por los chícharos que quieres que tu hija coma, no es una cuestión de dieta. Tu hija de 3 años de edad no te está diciendo, he investigado sobre mis necesidades alimenticias y no es necesario que los chícharos sean incluidos en la dieta de una niña de 3 años. No, esta lucha que aparenta ser insignificante no lo es porque no se trata de los chícharos, sino sobre la autoridad. Tu hija te está diciendo, gracias, pero nadie decidirá por mí lo que pongo en mi boca. Tu hija no solo se está resistiendo a los chícharos, está luchando contra el ejercicio de la autoridad. Está luchando contra que se le diga qué hacer. Está creyendo la ilusión destructiva del autogobierno, la lucha de cuándo irse a la cama, qué vestir, qué ver en la tele o la condición de la recámara. Tampoco se tratan primordialmente sobre esos asuntos, sino sobre esta batalla fundamental del corazón. ¿Quién decidirá cómo vivo? Puedes observar esta lucha incluso en un niño que no habla. Lo has alimentado, le has cambiado el pañal, le has cantado esta canción que conoces y por fin se ha dormido. Mientras al alejarte silenciosamente de la recámara y escuchas un grito espantoso, así que das vuelta, tu hijo está sentado en la cama gritando lo más fuerte que puede. ¿Sabes lo que está diciendo en esos inintengibles gritos? ¿O no? Por supuesto que no. No te irás. Te amo y tengo un maravilloso plan para tu vida. Yo soy tu Señor. Ni siquiera tiene 2 años de edad, no puede pronunciar palabras, pero quiere estar a cargo y está determinado en lograrlo. Segunda de Corintios 5:15 es de mucha ayuda aquí. Y Él murió por todos para que los que vivan ya no vivan para sí. Piensa en la importancia de esta declaración. Uno de los principios, uno de los principales propósitos de Jesús al ir a la cruz era lidiar con este preciso tema del que estamos hablando. Jesús sabía que tu hijo nacería siendo esclavo de sí mismo y que solo su gracia podía librarlo. Ese impulso por vivir para sí mismo haría que se centrara en sí mismo. Provocaría que se enojara con cualquiera que se interpusiera en su camino. Haría que redujera el enfoque de sus preocupaciones, deseos y motivos a los pequeños confines de lo que quiere, lo que siente, lo que necesita. Y algo fundamental en este impulso egoísta de vivir para sí mismo es el hambre y la determinación de gobernarse a sí mismo. Esto significa que existe una resistencia natural a la autoridad de cada niño que ha nacido desde la caída de Adán y Eva en el jardín. Cada niño, de cierta forma, desea seguir su propio camino. Cada niño piensa que el que se le diga qué hacer es algo negativo. Cada niño quiere escribir sus propias reglas morales y seguir su plan de vida. La ilusión del derecho a autogobernarse es uno de los tristes resultados del pecado del corazón de tus hijos. Pero afortunadamente, este pasaje nos dice mucho más que esto. Nos dice que como padres cristianos no estamos solos en nuestra batalla para establecer la autoridad en la vida de nuestros hijos. Dios controló las fuerzas de la naturaleza y ordenó los eventos de la historia humana para que en el momento justo Jesús viniera a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, a morir la muerte que debíamos sufrir y a resucitar para vencer el pecado y la muerte. Él hizo todo esto para romper con poder y gracia transformadora la esclavitud sobre nosotros mismos. Lo que significa, mamá y papá, es que no tienes ninguna capacidad por el tono de tu voz, por la fuerza de tu personalidad, por tu estatura o tus amenazas, para liberar a tus hijos de su adicción al autogobierno. Si tú tuvieras el poder de hacerlo, la obra de Jesús no habría sido necesaria. Pero Jesús sí tiene el poder. Él está tan interesado en la oscura ilusión del autogobierno que reside en el corazón de tus hijos que literalmente dio su vida para que ellos pudieran ser rescatados y su esclavitud disuelta. Así de importante es esto. Las personas que están comprometidas al autogobierno no se sujetan a las reglas de otros y debido a ello no piensan que estén equivocadas ni confiesan sus faltas y debido a que no lo hacen no buscan el perdón de Dios ni su ayuda. Podríamos decir que el impulso de autogobernarnos es la cosa que, sin la gracia de Dios,
nos separa a nosotros y a nuestros hijos de Dios. Lo puedes pensar en otro asunto en el corazón de un niño tan fundamental como este. Rechazar a la autoridad es rechazar a Dios, quien es la autoridad sobre toda autoridad, y rechazar a Dios nunca conduce ni conducirá a nada nuevo. El Evangelio de Jesucristo y la autoridad. Así que lo que 2 Corintios 5:15 nos dice es que la obra que haces al establecer una autoridad limpia, amorosa, consistente y bíblica en la vida de tus hijos es una obra de evangelismo. Es una obra acorde a la misión por la que Jesús vino a la tierra. Está en el centro de lo que hizo que el sacrificio en la cruz fuese necesario. La autoridad es obra de la gracia. Consideremos lo que significa. Utilizaremos Efesios 6, 1 al 4 para guiar nuestra discusión. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Ejercer la autoridad como embajadores es hacer trabajo evangélico. Por favor, lee la última frase del pasaje nuevamente. Es allí donde nuestra discusión sobre el ejercicio de la autoridad debe comenzar. Es vital que comprendas que no tienes autoridad independiente o autónoma como padre. Ninguna. No se te ha dado el derecho y el poder para ejercer autoridad en la vida de tus hijos como tú quieras. La verdad es todo lo contrario. La autoridad que tienes es una autoridad embajadora. El embajador no tiene autoridad en sí mismo. Él tiene autoridad solamente porque representa a un rey que tiene autoridad. Aquí está el maravilloso plan de Dios. Él hace que su autoridad invisible sea visible a enviar figuras de autoridad visibles como sus representantes. Eso significa que cada ocasión en la que ejerces autoridad en la vida de tus hijos debe ser una hermosa imagen de la autoridad de Dios. En la vida de tus hijos eres la mirada del rostro de Dios, eres el toque de su mano y el tono de su voz. Nunca debes ejercer autoridad de forma iracunda e impaciente. Nunca debes ejercer la autoridad de forma abusiva. Nunca debes ejercer la autoridad de manera egoísta. ¿Por qué? Porque has sido puesto como padre para mostrar cuán hermosa, sabia, paciente, protectora, rescatadora y perdonadora es la autoridad de Dios. Esto significa que no debes permitir que la ira por la desobediencia de tu hijo te controle y provoque que hagas cosas que no debes hacer. Por ejemplo, pellizcar, empujar o golpear a tu hijo. Significa que nunca debes combinar tu disciplina con palabras degradantes, condenatorias e hirientes. ¿Eres idiota? No puedo creer que seas mi hija. Ya te perdoné demasiado. Significa que no debes tratar a tu hijo como un sirviente para que haga tu vida más sencilla. Sí, tu hijo debe participar en las actividades de la casa, pero si eres un padre a quien le gusta leer el periódico y está a 5 pasos de ti, no llames a tu hijo que está en la segunda planta para que baje al de dártelo. Nunca debes ejercer la autoridad de tal forma que aparente que estás rompiendo la relación con tu hijo. Nunca debes permitir que tu estado de ánimo influya en cómo ejerces la autoridad. Esto siempre conducirá a una cultura de autoridad confusa e inconsistente, en donde lo que estaba mal ayer aparentemente no es malo hoy. En esta clase de ambiente impredecible e inseguro, los niños se convierten en meteorólogos emocionales tratando de predecir el estado emocional de sus padres para decidir qué pueden hacer y qué no pueden hacer sin meterse en problemas. ¿Por qué es tan importante esto? Es importante porque, como dije anteriormente, tus hijos entran al mundo con una resistencia a la autoridad. No se percatan de que la verdadera vida está dentro de una vida dispuesta a sujetarse a la autoridad. Si ejerces la autoridad de una forma floja, abusiva y egoísta, reforzarás la rebelión natural en el corazón de tu hijo. A lo que Dios te ha llamado es a confrontar diariamente a tu hijo con cuán bella, paciente y de gran ayuda es la autoridad de Dios. Lo que tú deseas es ser utilizado por Dios para ayudar a tus hijos a que comiencen a creer que encontrarán vida y libertad al sujetarse a la autoridad. Cuando esto suceda, los niños comenzarán a admitir su necesidad, a confesar sus errores y a buscar la ayuda del Salvador. Nada en la vida de tus hijos es más importante que esto. ¿Qué clase de imagen sobre la autoridad de Dios están absorbiendo tus hijos basada en la manera en que ejerces tu ayuda? Ayudar a tus hijos a comprender por qué hacen lo que hacen es hacer obra de evangelismo. Por favor, lee esta última frase del pasaje una vez más. Nota que somos llamados no solo a disciplinar, sino también a instruir a nuestros hijos. Tus hijos no tienen idea del por qué hacen lo que hacen. No saben por qué se resisten a tu autoridad.
No saben por qué discuten contigo, no saben por qué lo haces enojar, no saben por qué creen que saben más que tú, no saben por qué exigen que las cosas se hagan a su manera, no saben por qué crean tensión y situaciones dolorosas para tratar de obtener un poco de independencia. Tus hijos no saben quiénes son y por qué hacen las cosas que hacen. Tus hijos sufren diariamente de una falta de autocomprensión. Padres, ese es nuestro trabajo. Cuando tu hijo hace algo malo, nunca es suficiente la disciplina porque siempre estás lidiando con algo más profundo que el mero comportamiento. Tu disciplina debe ir siempre acompañada de instrucción bíblica clara. No me refiero a dar un sermón airadamente. A lo que me refiero es a una breve conversación que permita nuevamente que tu hijo mire, examine y comprenda la lucha en el corazón detrás de su resistencia a la autoridad. En su palabra, Dios te ha revelado los misterios del deseo y la motivación humana para que puedas revelarles esos misterios a tus hijos que están perdidos, engañados e ignorantes. Cada vez que acompañas la disciplina con la instrucción, le estás dando al Espíritu de Dios otra oportunidad para producir convicción y deseo de ayuda en el corazón de tus hijos. Cuanto más comprendan tus hijos por qué hacen lo que hacen, más fácil será para ellos admitir sus errores y buscar tu perdón y el de Dios. Recuerda, debido a que todo lo que hacen proviene de su corazón, todo lo que hacen revela su corazón. Ayudar a tus hijos a ver lo que su comportamiento revela sobre sus corazones es hacer obra de evangelismo. ¿Qué tan frecuentemente combinas momentos de disciplina con paciente instrucción? Establecer autoridad desde temprana edad en cosas pequeñas es hacer obra de evangelismo. Pelea las batallas de autoridad desde temprana edad. Hazlo en aquellos asuntos pequeños. Aprovecha los pequeños momentos que Dios te dará cuando tus hijos estén aún pequeños. No te conviene pelear las batallas de autoridad con alguien de 17 años. No te digas a ti mismo que esos pequeños momentos de resistencia a tu autoridad, que comer, que vestir, cuándo ir a la cama, qué va a ver, hacer, la tarea, etcétera, no son importantes porque el asunto en cuestión no es importante. Esos pequeños momentos son profundamente importantes porque, como dije anteriormente, la resistencia no proviene de sus pensamientos sobre la comida o el sueño, sino de sus corazones que tienden a resistir cualquier autoridad que no sea la suya. Agradece esos pequeños momentos. No los veas como los malos momentos de la crianza, como interrupciones o molestias. Estos son los buenos momentos de la crianza, estos son los momentos de la gracia. Esto nos conduce a uno de los temas básicos de este libro. Padres, si tus ojos ven o tus oídos escuchan el pecado y la debilidad de tus hijos, nunca es un accidente, nunca es una molestia, nunca es una interrupción, siempre es gracia. Dios ama a tus hijos y porque los ama, los ha puesto en tu familia, una familia de fe, para que puedas ser vos un instrumento de gracia perdonadora y transformadora. Estás siendo confrontado con la resistencia de tus hijos porque Dios es un Dios de maravillosa gracia. Su gracia tiene el poder de cambiar momentos muy malos en muy buenos momentos. ¿No es esto lo que la cruz de Jesucristo hizo? La cruz es la peor cosa que ha sucedido, pero que, de acuerdo al plan de Dios, se convirtió en la mejor cosa que ha sucedido. Dios habita en las pruebas de disciplina con su presencia y gracia, para hacer en esos momentos en el corazón de tus hijos lo que tú nunca serías capaz de hacer. No te enojes en esos momentos, no te frustres porque tienes que lidiar una y otra vez con la misma cosa. Agradécele a Dios por su gracia y busca ser una herramienta en sus manos poderosas. Pero hay otra cosa que debo decir sobre esos pequeños momentos de disciplina e instrucción mientras tus hijos están pequeños. Debes saber que tus hijos no conocen lo que es la verdadera obediencia. Es tu trabajo aclararles esto. ¿Qué es la obediencia? Es una sumisión voluntaria de mi corazón a las autoridades que Dios ha puesto en mi vida. ¿Qué hace la sumisión voluntaria del corazón? Hace que esté motivado a obedecer y encuentre gozo en obedecer lo que las autoridades que Dios ha puesto en mi vida me piden que haga. Lo que eso significa es que si le pides a la pequeña Sharon que camine a su cuarto y recoja los juguetes que ha esparcido por todas partes y ella va gritando durante el camino, es muy importante que le hagas saber a Sharon que eso no es obediencia. Porque aunque puedes ver el cuerpo de Sharon moviéndose hacia su cuarto, su corazón arde de ira y rebelión contra ti y contra tu autoridad. La verdadera obediencia siempre comienza con el corazón. Así que debes pedirle a Sharon que regrese, no para decirle, no te atrevas a volver a hablarme así,
¿Quién te cree que eres? Mira tu tamaño y mira el mío. Vas a ver lo que te va a pasar si me vuelves a hablar así. Verás, ese tipo de respuesta airada solo endurecerá el corazón de Sharon en contra de la autoridad, cuando lo que quieres hacer es ser utilizado por Dios para abandonarlo, para ablandarlo, perdón. Necesitas orar rápidamente por paciencia y gracia y entonces amorosamente llamar a Sharon de regreso y decirle, Sharon, tenemos un problema. Mami no fue grosera contigo, mami no te pidió que te hicieras algo malo, mami no te insultó, sin embargo tú le estás gritando a mami. Cuando le gritas a mami estás intentando ser la mamá de mami. Y si tú eres la mamá de mami, entonces tú no tienes mami que te guíe y te proteja. Caerá tu hija inmediatamente sobre tus rodillas y dirá, lo entiendo, soy una rebelde y egoísta, quiero gobernar mi propio mundo, así que odio que me digan lo que debo hacer, mami. Necesito ser rescatada del peligro que soy para mí misma. Por supuesto que eso no sucederá, pero habrás dado un pequeño paso en ayudar a tu hija a comprender su corazón y tendrás muchas más conversaciones como estas, capturando pequeños momentos que Dios utilizará por su gracia. ¿Has peleado has peleado o estás peleando las batallas de la autoridad en una edad temprana? Si no, ¿qué cambios en la manera en que percibes esos pequeños momentos de disciplina necesitas hacer en ti y en la forma en que respondes a tus hijos? Ejercer autoridad ejercer autoridad consistente es hacer obra de evangelista. Hablé de esto anteriormente, pero aquí te presento algunos pensamientos adicionales. El ejercicio del amor de Dios nunca se interpone en el camino del ejercicio de su autoridad. El otorgamiento de la gracia de Dios nunca compromete el ejercicio de su autoridad. El cumplimiento del plan soberano de Dios nunca se interrumpe por el ejercicio de su autoridad. Dios no se cansa de hacer cumplir sus reglas. Él no tiene malos días en donde se convierta en un enojón y amargado. Su divino gozo no impide que haga el difícil trabajo de ser un padre fiel que disciplina. La verdad es todo lo contrario. Dios es glorioso en la suprema consistencia de su fidelidad para mantener sus santos mandamientos y para disciplinar a sus hijos. Así que nosotros también debemos ser así como embajadores suyos. Nuestros hijos necesitan la seguridad de la autoridad fiel, consistente, firme y amorosa, autoridad que es motivada y moderada por la gracia. Es consistente la autoridad que ejerces como padre porque es guiado por el llamado de Dios o es inconsistente porque está moldeada por la emoción del momento. Confesar que cuando se trata de la autoridad tienes mucho en común con tus hijos es hacer obra de evangelismo. ¿Por qué nos enojamos cuando ejercemos autoridad? ¿Por qué un asunto de suma importancia un día pasa a ser algo secundario al día siguiente? ¿Y por qué acostumbramos a ver los momentos de disciplina como algo molesto? Hacemos todas estas cosas porque tenemos mucho en común con nuestros hijos. El pecado está tan dentro de nosotros como dentro de ellos y provoca que queramos que las cosas se hagan a nuestra manera, tal como sucede con nuestros hijos. Verás, cada vez que ejerzamos autoridad como embajadores en una manera grosera, airada, impaciente, condenatoria o abusiva, nos estamos rebelando contra la autoridad de aquel a quien hemos sido llamados a representar. No solo, no son solo nuestros hijos los que tienen un problema de autoridad, nosotros también. No solo nuestros hijos necesitan ser rescatados pacientemente, también nosotros. No son solo nuestros hijos los que necesitan ser instruidos, también nosotros necesitamos instrucción. No solo nuestros hijos necesitan gracia perdonadora, también nosotros la necesitamos. No son solo nuestros hijos los que obedecen con sus cuerpos mientras albergan rebeldía en sus corazones. Nuestra ira e impaciencia como padres revelan la verdadera condición de nuestros corazones. Como nuestros hijos necesitamos el cuidado de un padre amoroso que no nos golpee con condenación, sino que nos acaricie con su gracia. ¿Quién podría entender su llamado y hacer esa autoridad visible y decir, sí, claro, yo puedo hacerlo sin problemas? Comprender la profunda santidad del llamado de Dios nos confronta con la profundidad de nuestra capacidad. Verás, esto es esencial porque ningún padre otorga gracia más alegre y consistente que aquel que confiesa diariamente que también lo necesita para sí mismo. Dios llama a rebeldes a su autoridad, a rescatar rebeldes contra su autoridad. Solo la poderosa gracia puede hacer que esto suceda. ¿Aceptas humildemente la rebeldía de tu corazón al tratar con la rebelión de tus hijos de una forma que te lleve a ejercer la autoridad con paciencia y gracia? Al discutir esta
autoridad, al discutir sobre la autoridad, hablar de la cruz de Jesucristo es hacer obra de evangelismo. Si Jesús vino y murió para romper la esclavitud de nuestros corazones y el de nuestros hijos hacia la autoridad independiente, y al hacerlo, rescatamos de nosotros mismos, no debe ser extraño hablar del regalo de la cruz de Jesucristo en los momentos de disciplina. No debe ser extraño hablar del perdón y la esperanza de cambio que la cruz nos provee. De hecho, sería extraño no hacerlo. Si no fuera por el pecado, no habría rebelión, y si no hubiera rebelión, no habría necesidad de un Salvador. Si no existiera la necesidad de un Salvador, no habría necesidad de la cruz. Así que cada momento de rebelión revela el corazón de tu hijo, y cada momento que el corazón de tu hijo es revelado es una oportunidad dada por Dios para hablar sobre el Salvador, quien es el único que puede librar a tu hijo de sí mismo. Es importante sumergir una y otra vez la historia de la rebelión en tu hijo, en la historia de la redención. En los momentos de disciplina, diriges frecuentemente a tus hijos hacia la esperanza y la ayuda que encontramos en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Es realmente cierto que no hay asunto más central en la vida de nuestros hijos. Su lucha contra la autoridad realmente revela la profundidad del lazo que el pecado tiene en su corazón y la necesidad de la gracia del Salvador. Y en ese sentido somos realmente como nuestros hijos. Cuando admitimos esto, somos capaces de ejercer la autoridad con humildad y gracia, dándole a nuestros hijos una pequeña imagen de cuán gloriosamente hermosa y buena es la autoridad de Dios. Fin del capítulo.